Continuamos el módulo diferente a los formatos con una unidad donde veremos cómo manejarlos una vez establecidos, eliminar formatos, copiar rangos con o sin formato, etc. Nos centraremos en cómo combinar celdas, suprimir con o sin formato, suprimir formato solamente, copiar con o sin formato y cómo copiar formato solamente usando el botón Clonar formato. Comenzamos. La opción de combinar celdas permite que una celda ocupe más de una columna y o fila. Fíjate en la imagen. La celda con el texto pagado ocupa varias filas y columnas. Podemos usar la opción Combinar celdas en la barra de herramientas de formato, en el menú Contextual o en el menú Formato. Seleccionamos las celdas que van a combinar, en este caso el rango B4 de 4, y pulsamos el botón Combinar y centrar de la barra de formato. La celda resultante toma el nombre de la primera celda del rango, es decir, obtenemos la celda B4. Hacemos otro ejemplo con el rango B8 C20. Seleccionamos, combinamos y obtenemos la celda B8. Fíjate en el cuadro de nombres. Para deshacer la combinación el proceso es el mismo. Seleccionamos la celda combinada y usamos el botón Combinar de la barra de formato o la opción correspondiente en el menú Formato o en el menú Contextual. Vamos a descombinar esta celda y esta otra. Cuando las celdas que vamos a combinar contienen datos, tenemos varias opciones para el tratamiento de esos datos. La primera opción es conservar todos los datos en una sola celda. Hacemos un ejemplo donde las tres celdas tienen contenido y en el momento de pulsar el botón Combinar, Calc nos avisa de que existen datos y nos muestra las tres opciones. Vamos a seleccionar la primera opción, que moverá a la primera celda el contenido de las otras, que quedarán ocultas. Aceptamos los cambios y el contenido de las otras dos celdas se incorpora a la primera. La segunda opción es que se conserven los datos de la primera celda y se oculten los de las demás. El que permanezcan ocultos los datos de las otras celdas va a permitir realizar cálculos con ellos o volver a mostrarlos si se descombinan las celdas en algún momento. Vemos que efectivamente ese contenido se ha ocultado y si en algún momento descombino esa celda, el contenido de las otras vuelve a aparecer. Por último, la tercera opción es que solamente permanezca el contenido de la primera celda y se pierda el de las demás. Seleccionamos la opción de vaciar el contenido de las celdas ocultas, aceptamos y si en algún momento vuelvo a descombinar, veo que ese contenido se ha perdido. Con respecto a los formatos, hemos visto en el módulo anterior cómo aplicar formatos a celdas, pero ahora vamos a centrarnos en cómo manejar esos formatos independientemente del contenido de la celda. Veremos lo que ocurre con el formato cuando borramos una celda o cuando copiamos, y veremos cómo borrar solamente contenido o formato, o cómo copiar solamente el contenido de una celda o solamente el formato. En principio, cuando borramos una o varias celdas usando la tecla Suprimir de nuestro teclado, solamente se borra el contenido, es decir, el formato de la celda permanece. Vamos a borrar algunas celdas y comprobamos que tanto el fondo como los bordes permanecen. Y si incluimos datos de nuevo, también se aplicarán los formatos numéricos que tenían esas celdas. Para suprimir celdas con o sin formato, usamos la tecla Retroceso, que nos permite suprimir de forma selectiva. Por ejemplo, sobre la celda B8 pulso la tecla Retroceso y accedemos a una ventana donde podemos indicar qué tipo de datos queremos suprimir de las celdas seleccionadas. Una de las opciones que puedo marcar es Formatos, con lo que se eliminarían los formatos. O en este caso también puedo marcar la opción Eliminar todo y se eliminan tanto contenido como formatos. Voy a deshacer la operación con Control Z. Si quiero eliminar solamente el formato, dejaría marcada la opción de formatos y quitaría la selección al resto de opciones.
Aceptamos los cambios y vemos que se han eliminado los formatos de la celda, pero no el contenido. Ahora mismo solamente hemos seleccionado una celda, pero en el caso de seleccionar varias podemos indicar que se eliminen solamente las fechas, solamente números, fórmulas, etc. Si copiamos celdas con las opciones de copiar y pegar, los formatos de las celdas también se copian. Seleccionamos este rango, por ejemplo, pulsamos el botón copiar, nos situamos en el destino y en el menú contextual seleccionamos la opción pegar. Vemos que los formatos de las celdas se han copiado también. Para copiar solamente el contenido de la celda, sin incluir el formato, podemos usar la opción pegado especial del menú contextual o del menú editar. Nos situamos en A22, podríamos ir al menú contextual o en el menú editar seleccionamos la opción pegado especial. Marcamos que se pegue texto, números, fechas, horas, fórmulas y dejamos sin marcar la opción de formatos. Aceptamos los cambios y obtenemos una copia solamente del contenido de las celdas. Si lo que queremos es copiar solamente el formato, en la ventana pegado especial quitamos la marca a todas las opciones y la dejamos solamente en la opción formato. Vamos a hacerlo de esta celda. Menú contextual, pegado especial. Elimino todas las opciones y dejo marcado formatos. Acepto y se ha copiado solamente el formato de las celdas. Vamos a conocer ahora el botón de clonar formato. Con él podemos copiar el formato de la celda o celdas seleccionadas a otras celdas. El proceso es el siguiente. Seleccionamos con un clic la celda cuyo formato queremos copiar. Seleccionamos el botón clonar formato y hacemos un clic en la celda donde queremos pegar el formato. Si introduzco un texto en D2, veré que está aplicado el formato de A6. Hacemos otro ejemplo clonando el formato de la celda B6. Podemos copiar el formato de más de una celda. La seleccionamos, pulsamos el botón de clonar formato y hacemos clic en el destino. En ese destino quedan aplicados los formatos que tenían las celdas seleccionadas. Si hacemos doble clic sobre el botón clonar formato, podemos pegar el formato seleccionado sucesivas veces. Voy a seleccionar esta celda, hago doble clic sobre el botón clonar formato y cada vez que selecciono una celda, ésta recibe el formato copiado. Para finalizar, puedo pulsar de nuevo el botón clonar formato o pulsar la tecla escape. Vamos a ver ahora lo que ocurre con los formatos cuando insertamos filas y columnas, como en el caso de la imagen que se han insertado las filas 10 y 11. Cuando insertamos filas y columnas, Calc tiene en cuenta el formato de la fila o columna seleccionada en ese momento y lo clona a las nuevas filas o columnas. Por ejemplo, en la fila 8 inserto dos nuevas filas por debajo y vemos que ha mantenido en las nuevas filas el formato de las filas seleccionadas. Si inserto una columna, ocurre lo mismo. Se mantiene el formato de la columna que estaba seleccionada.
Aunque puede parecer un tema menor, es importante comprender cómo se comportan los formatos para no tener la sensación de que Calc se ha vuelto loco cuando realizamos alguna operación con celdas que tienen formatos aplicados. Practica con los ejercicios propuestos hasta tenerlo claro. Y en la próxima unidad conoceremos los estilos, que nos permitirán aplicar formatos de forma agrupada, facilitando el trabajo y consiguiendo un aspecto más profesional en nuestras hojas. Nos vemos.